Sucesos terroríficos el Día de Muertos. El viejo de la botella. Dicen que en la casa de Don Lucas, allá por el barrio de la Merced, en la década de los 50 espantaban mientras los niños salían a las calles al oscurecer a pedir su calaverita. El señor Lucas había sido comerciante toda su vida y llegó a juntar una pequeña fortuna, pero su alcoholismo consuetudinario y sus consecuentes arranques de ira habían hecho que su familia lo abandonara. Así, sin esposa ni hijos, derrochó su dinero en alcohol y mujeres, y falleció de cirrosis hepática. Durante muchos años, su ofendida esposa e hijos estuvieron ignorantes del fallecimiento, pues en su nuevo hogar, construido a base de muchos esfuerzos y sacrificios, estaba prohibido terminantemente mencionar el nombre de quien tanto daño físico y psicológico les había hecho. Se contaba que en las madrugadas de los primeros días de noviembre, en el viejo barrio capitalino se veía la extraña sombra de un hombre encorvado, que de vez en cuando se empinaba una botellita de licor, y cuando los niños se atrevían a acercarse a él, a pedirle dulces o algunas monedas, sabiendo que los borrachos por lo común eran muy generosos, de pronto desaparecía ante su vista. Era conocido como el viejo de la botella, que siempre aparecía cuando los alimentos puestos en las ofrendas de muertos de todas las casas parecían perder el color y el sabor, debido a que las ánimas de los seres queridos reponían fuerzas con ellos, pero no había ni el pan ni la sal para el viejo beodo. Decididos a acabar con esa macabra aparición, los vecinos empezaron a poner una modesta ofrenda en el localito en ruinas que ocupara el negocio de Don Lucas, y todas las noches del 1 y 2 de noviembre, la cortina de acero quedaba enrollada y se veían desde la calle arder las veladoras al lado de panes de muerto, calabaza en tacha y botellas de vino y cerveza. Esta costumbre, en efecto, sirvió para acabar con las visitas del aterrador espectro. Años después, la familia del finado se enteró de que él les había heredado el inmueble y fueron a hacerse cargo del mismo. Este buen acto hizo que lo perdonaran y así Don Lucas dejó de ser de las ánimas en pena que vagan desconsoladas en la noche de difuntos porque nadie los invitó a la fiesta. Aullidos en el Camposanto. En 1998, en un poblado de la Sierra Norte de Oaxaca, se suscitó un hecho que no deja de estremecer al mexicano más valiente, con todo y que los hombres de nuestro país dicen no temer a la huesuda. La señora Eleodora Jacinto dejó de presentar signos vitales el 31 de octubre, por lo que un joven practicante declaró a sus familiares que la pobre mujer había pasado a mejor vida. De inmediato se preparó el cuerpo para el velorio. La sala de piso de tierra de la pequeña casa se llenó de flores y veladoras y ante el ataúd se lloró por 2 días. Al fin, al salir los primeros rayos del sol del 2 de noviembre, se puso en marcha el cortejo fúnebre rumbo al cementerio. Mas no tardó en ennegrecerse el cielo justo cuando uno de los cargadores del ataúd sintió moverse pero, temeroso de las burlas de sus vecinos, decidió callar el hecho. Una hora después, y bajo una leve llovizna, las paletadas de tierra cayeron sobre el humilde ataúd de madera, produciendo al chocar con el mismo unos ruidos secos que estremecían los corazones de los dolientes. En ese momento un horrísono trueno terminó de dar una nota lúgubre al ambiente oscurecido por los nubarrones. Alrededor lo único que lograban ver los asistentes eran las siluetas de las innumerables tumbas que colmaban el camposanto. Cuando susurraba sus últimos rezos, doña Edelmira creyó oír unos terribles lamentos salidos de la fosa en la cual seguían cayendo paletadas de tierra, cada vez más pesada por efecto de la lluvia. Era ella una ancianita muy querida en el pueblo pero muy supersticiosa, a pesar de las enseñanzas del sabio sacerdote, a cuyo templo nunca faltaba en horas de misa, y el temor a las cosas del más allá la llevó a santiguarse temblorosamente y a lanzar un Ave María Purísima, antes de dar la vuelta para irse de ahí lo más rápido que sus piernas se lo permitían. Los ayes de dolor surgidos del ataúd y los golpes en la madera de dados desde adentro, mientras la tormenta arreciaba, empezaron a ser escuchados por cada vez más dolientes, quienes, asustados, siguieron los pasos de doña Edelmira hacia el viejo portón oxidado del camposanto. ¡Válgame Dios!
Decía una vecina a su hija, esto es cosa del demonio. ¿Quién nos manda venir aquí justo en Día de Muertos? Decía un desdentado señor a quienes quisieran escucharlo. Cuando al fin escampó, algunos de los asistentes a la misa de 12, al terminar esta fueron con el padre a contarle lo sucedido en el panteón. A la sazón estaba este charlando con un joven practicante de medicina en la entrada de la sacristía. «Jesús bendito», exclamó el cura y lanzó una mirada de entendimiento al aspirante a médico, y ambos inmediatamente se pusieron en marcha hacia el cementerio. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó uno de los informantes mientras iba tras el joven profesionista y el sacerdote. Se les fueron uniendo varios pobladores a lo largo del terroso camino, mientras escuchaban la regañina de los dos hombres que iban al frente. «Pero, ¿cómo es posible que hayan dejado a la pobre mujer ahí? Debieron sacarla», gritaba el cura. «Pero, padre», protestó doña Edelmira, «si ya es difunta y sucede que justo hoy es el Día de Muertos». «Pero, ¿qué no entiende, señora?», dijo ahora el practicante, «que a doña Jacinto la enterraron viva, seguramente sufría de catalepsia», gritó el practicante. «Y ella solo estuvo en el ataúd 2 días, en tanto que a una ancianita la estuvieron velando durante una semana porque tenía familiares con esa enfermedad, y ya había sucedido que habían enterrado vivos a varios de ellos, así que nadie quería apresurarse a ponerla bajo tierra. Esa precaución le valió la vida a la mujer, que por ahí anda todavía, rebosante de salud». El muchacho que se había adelantado ya tenía en sus manos una pala y comenzó a atacar el suelo. Varios vecinos ayudaron y en cuestión de minutos quedó al descubierto la tapa, la cual costó trabajo abrir debido que había sido fuertemente sellada. Uno de los familiares incluso se sangró las uñas en sus desesperados esfuerzos por ver a doña Eleodora. Pero en la mayoría de los asistentes era firme la sospecha de que ya era demasiado tarde. En efecto, al retirar la tapa de madera, causó espanto a todo mundo la cara amoratada e inerte de la mujer, quien se había asfixiado, sus ojos estaban tremendamente abiertos y se había hecho profundos surcos en la piel con sus propias uñas, que había dejado en la parte interna de la tapa, a la cual había dado también terribles arañazos, por lo cual la madera lucía manchones de sangre. Aquí cabe comentar que en el relato, Enterrado vivo, de Edgar Allan Poe, tras citar el autor varias calamidades de su tiempo, como terremotos, enfermedades y matanzas, nos dice que ser enterrado vivo es, sin lugar a dudas, el más terrorífico extremo al que puede llegar un simple mortal. Enseguida pasa a citar algunos casos famosos, como este. La esposa de un ciudadano de los más respetables era un ilustre abogado y además miembro del Congreso, fue atacada por una repentina e inexplicable enfermedad, que se burló de los médicos. Falleció después de mucho padecer, o se supuso que murió. Nadie sospechó de hecho, no había motivo alguno para hacerlo que no estuviera verdaderamente muerta, ya que presentaba todos los signos de la muerte. El rostro tenía el contorno contraído y sumido y los labios mostraban la usual palidez marmórea. Los ojos no tenían brillo. Faltaba el calor. Cesaron las pulsaciones. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar, y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. Resumiendo, se adelantó el funeral por el rápido avance de lo que se supuso que era la descomposición del cuerpo. La dama fue depositada en la cripta familiar, que permaneció cerrada durante los 3 años siguientes. Al expirar ese plazo se abrió para recibir un sarcófago, pero, ¡ay!, qué terrible choque esperaba al marido cuando abrió la puerta. Al empujar los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era la osamenta de su mujer con la mortaja puesta. Una cuidadosa investigación mostró la evidencia de que había revivido a los 2 días de ser sepultada, que sus luchas dentro del ataúd habían provocado la caída de este desde una repisa o nicho al suelo, y al romperse el féretro pudo salir de él. En los peldaños superiores de la escalera que descendía a la horrorosa cripta, había un pedazo del ataúd, con el cual, al parecer,
La mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras hacía esto, probablemente se desmayó o quizás murió de puro terror, y al caer, la mortaja se enredó en alguna pieza de hierro que sobresalía hacia adentro. Allí quedó y así se pudrió, erguida. Después da muchos otros ejemplos de hechos reales, pero se detiene afirmando, nada más fácil que multiplicar historias como estas, pero no lo haré, porque en realidad no hace falta para establecer el hecho de que suceden entierros prematuros. En efecto, se han dado innumerables casos a lo largo de la historia y lo seguirá habiendo, y, según afirma Poe, casi nunca se han removido muchas tumbas de un cementerio, por alguna razón, sin que aparecieran esqueletos en posturas que hacen tener sospechas de lo más aterradoras. Poe hace hincapié en la catalepsia como causa de los entierros prematuros, la cual es una enfermedad que consiste en un colapso nervioso que inmoviliza todo el cuerpo en la posición que sea, quedando los signos vitales reducidos al mínimo, de modo que es muy difícil que los aparatos médicos los detecten, pero puede haber otras causas. No hace mucho, en junio del 2006, un chino llamado Lian Jinzi, de 40 años, entró en estado de coma debido a su diabetes y fue enterrado. Más de 2 horas después su esposa volvió al cementerio a rezarle al supuesto difunto, cuando empezó a escuchar la voz de Liang y algunos golpes dados en el ataúd. Entonces corrió a contar el hecho a la familia de Liang y poco después lograron sacarlo vivo. Desgraciadamente, como ya vimos, la superstición impidió que doña Eleodora Jacinto también fuera rescatada.